La Segunda Guerra Mundial arrasó continentes, dejando ruinas, cenizas e historias demasiado inquietantes como para olvidar, enterradas bajo la devastación oculta. Este viaje al pasado descubrirá los misterios más asombrosos de la guerra. Quédate con nosotros para descubrir lo que ha estado oculto décadas atrás. Número 13. Águila nazi de bronce. Un águila de bronce encontrada a bordo de un buque de guerra alemán frente a la costa de Uruguay. Hace más de 10 años, estaba a punto de fundirse y convertirse en un símbolo de paz. Esta sorprendente estatua de 6.5 pies de altura, originalmente en la popa de Admiral Graf Spee, un acorazado involucrado en una de las primeras batallas navales de la Segunda Guerra Mundial, tenía una básica nazi en sus garras, después de la batalla del Río de la Plata, el 17 de diciembre de 1939. Hans Langsdorff, el capitán del Graf Spee, dio la orden de destruir el barco después de una búsqueda exhaustiva de 10 años en las aguas del Río de la Plata, cerca de Monbiot. La obra de arte se encontró en 2006. En 2019, un tribunal dictaminó que el águila sería subastada. El gobierno obtendrá la mitad de las ganancias y el equipo de rescate obtendrá la otra mitad. En 2004, la Armada Uruguaya y los buscadores de tesoros acordaron una división 50-50, pero los cazadores de tesoros luego demandaron, alegando que el gobierno había roto el trato. Pablo A. Ahogare fue encargado de diseñar la obra de arte de reemplazo, después de que la Corte Suprema de Uruguay finalmente decidiera que el águila pertenecía al Estado. Número 12. Tropas estadounidenses encontraron oro del Banco del Reich nazi. Las tropas de los Estados Unidos descubrieron uno de los hallazgos más valiosos, un efectivo oculto de oro nazi, por lo que había una cantidad significativa de oro, y no sabemos la cantidad porque no se cuantificó. Una decisión importante sobre Alemania, los bienes artísticos invaluables, fueron confiscados por el ministro del Reich para la educación. En marzo de 1945, los alemanes trasladaron casi una cuarta parte de los objetos importantes de 14 museos estatales prusianos al sótano Bass de Mera, entre el 20 y el 31 de marzo. En abril de 1945, el ejército de los Estados Unidos encontró un gran alijo de dinero nazi en una mina. También encontraron un tesoro de obras de arte robadas. Un momento clave que mostró el robot europeo de los nazis fue el descubrimiento del oro del Banco del Reich. También encontraron 98 millones de francos franceses. Además de esta increíble cantidad de monedas de oro, según el informe, se recuperaron de la mina casi 177,000 toneladas de oro, incluidas monedas de oro, lingotes y otros objetos de valor. Este oro, supuestamente robado de hogares, judíos y naciones ocupadas, fue uno de los muchos objetos de valor que los nazis robaron durante su gobierno. Recibió oro que había sido saqueado de las víctimas del sistema de campos de concentración. Entre los tesoros encontrados se encontraron pinturas, esculturas y documentos históricos, invaluables. Destacaron el alcance del crimen, determinar quién era el propietario de los artefactos y devolverlos a sus naciones, de origen o familias. Así que buscaron devolver la propiedad cultural a sus legítimos dueños, atrayendo a visitantes, amantes del arte e historiadores que sienten curiosidad por las riquezas perdidas de los rincones y recovecos de la era más oscura de la historia ocultos en la Segunda Guerra Mundial. Número 11. Spitfires ocultos de la Segunda Guerra Mundial. Docenas de aviones Spitfire fueron almacenados y enterrados en Birmania al final de la Segunda Guerra Mundial en abril del 2012. El triunfo de relaciones públicas de David Cameron, lleno de alegría a todos los patriotas británicos al final de la Segunda Guerra Mundial. Cameron trabajó con el presidente en el escenario de la Unión de Myanmar, anteriormente Birmania, para enterrar 20 Spitfire debajo del aeródromo de Ming, Gallardo, excavados y repatriados. Existe imágenes de radar terrestre y todo apunta a que los encontraron similares a los kits de Airfix. Cajas de Spitfire, Mark 14 nuevos y desmontados, llegaron a Birmania al final de la guerra para mantener los Spitfire fuera de las manos japonesas. Lord Louis Mountbatten había ordenado que fueran enterrados debajo de una expansión de la pista
en el aeródromo que ahora es el Aeropuerto Internacional de Doni, y fue la principal base de la Real Fuerza Aérea en Birmania en ese momento. Las teorías dicen que los Spitfire fueron enterrados en secreto. Esto fue para que la gente Karen pudiera usarlos para luchar contra el gobierno birman por la libertad. Otros piensan que enviar los Spitfire de regreso a Gran Bretaña fue demasiado problema. Número 10. Huesos de paloma mensajera. La paloma espía británica aterrizó en una chimenea para descansar, exhausta. Desafortunadamente murió. Después de caer de su percha, puede haber sido debido a los humos del incendio de abajo. Esto dejó una pequeña cápsula unida a pata, contenido un mensaje codificado crucial antes de que un nuevo propietario decidiera. Para renovar la chimenea, los huesos estuvieron escondidos en la chimenea durante unos 70 años, antes de que el dueño encontrara los restos de la paloma muerta. La chimenea estaba llena de ramitas y basura. Al principio pensó que era un pájaro de carreras, pero luego vio la cápsula roja, la desenroscó y encontró una nota garabateada en un pequeño trozo de papel de fumar dentro. El mensaje era secreto y tenía un código, los descifrador de Bleach Lake Park en Buckinghamshire, donde los esfuerzos por descifrar el código nazi Enigma habían acortado la guerra en años. Recibieron el mensaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron unas 250.000 palomas que volaban rápidamente para transmitir mensajes, desde detrás de las líneas enemigas, y en caso de emergencia, como una caja negra, acompañada de un bardero de la RAF. Los pilotos expertos dicen que la cápsula roja encontrada era del de un tipo utilizado por el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Sus agentes llevaron a cabo sabotajes en las áreas ocupadas por Alemania. Hicieron estallar los ferrocarriles y puentes de Indie Industries. Número 9. La máquina Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes emplearon la conocida máquina Enigma, una herramienta de cifrado para enviar comunicaciones codificadas durante la guerra, dificultaba a otros países descifrar los códigos alemanes. Una máquina Enigma podría descifrar un mensaje de miles de millones de maneras. El código parecía indescifrable durante un tiempo para crear la bomba. La máquina que descifró los códigos Enigma más difíciles. Alan Turing y otros explotaron algunas debilidades del código Enigma y accedieron a libros de códigos alemanes. Es decir, si enviara un solo mensaje con una máquina Enigma hoy en día, todavía sería necesaria una computadora super crazy, la más rápida del mundo. Algunos historiadores dicen que la mayor victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue descifrar Enigma. Muchos asaltos fueron evitados por los aliados mediante el uso de información alemana descifrada. Incluso cuando los aliados sabían cómo prevenir algunos asaltos, ocasionalmente tuvieron que dejar que ocurrieran para minimizar las sospechas nazis de que habían interceptado comunicaciones alemanas. Número 8. Caza a reacción Messerschmitt. Me-262. El personal del Museo de la Base Aérea, cerca de Arnhem, en los Países Bajos, descubrió los desafortunados restos de un Messerschmitt Me-62. En octubre del 2014, se encontraron con las piezas dañadas del avión mientras limpiaban un agujero de bomba de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto. Eligieron excavar en cráteres de bombas porque en los días ajetreados de la Segunda Guerra Mundial, a menudo se utilizaban como lugares prácticos para desechar desechos. Sin embargo, la nariz familiar, aunque ligeramente oxidada y apoyada del Me-262, con sus 4 aberturas para armas, fue una gran sorpresa cuando apareció del suelo. Lo que era basura hace 70 años, ahora puede verse como un tesoro. Pronto descubrieron el parabrisas muy reconocible que tenía 2 cañones MK-10, 830 colocados en la nariz y vidrio fuertemente protegido. Por fin los componentes de las alas comenzaron a tomar forma debido a su importancia histórica. Este avión debe conservarse e investigarse cuidadosamente, después de lo cual probablemente se exhibirá al público en un museo. El desastre del 262 está completo. Todo está retorcido y retorcido. Número 7. Operación de Bernhard. Esta operación implica dinero falso, ya que la guerra económica fue la razón. En este caso, la producción de billetes blancos británicos
está a punto de comenzar en 1942, pero no en Gran Bretaña. En su lugar lo harían. Se hizo dentro de los muros de los campos de concentración sajones para colapsar la economía de la competencia y financiar sus proyectos. Los alemanes planearon imprimir billetes falsos del Banco Británico. Esto aumentaría el valor de la libre, impreso en una sola cara en tinta negra. Era un papel bellamente hecho a mano, con una marca de agua muy atractiva. Estos métodos fueron desaprobados por los soldados alemanes, que los creían honestos y aficionados. Pero poco a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, la falsificación de la moneda de las naciones rivales. Durante tiempos de conflictos, se volvió algo común. El segundo intento de Alemania de falsificar dinero británico fue Friedrich Walter Bernhard Krüger. Los conflictos entre importantes funcionarios del partido nazi hicieron que el primer esfuerzo conocido como la Operación Andrew fracasara, y esto causó un gran temor en Gran Bretaña. Krüger era conocido como Bernhard, y ese era el nombre en clave de la segunda operación. Reunió a un grupo de unos 140 hombres. Si estas personas participaban en la operación, recibirían una mejor atención, como radios, periódicos y cuarteles con calefacción. Lo que estaba en juego para ello era su única tarea: falsificar 40.000 billetes del Banco Británico cada mes. Número 6. Un raro escondite de pared nazi. En 2021, unas inundaciones devastaron la casa de una mujer en Hagen, Alemania. Cuando un familiar limpió la casa y retiró las placas de yeso, podridas, se sorprendió al descubrir una manguera secreta escondida en las paredes. Contenía documentos, una pistola, máscaras de gas, puños americanos, cartas, emblemas del partido nazi, la foto de Adolfo Hitler y un periódico de 1945. Resultó que el dinero era un hallazgo poco común cuando las tropas aliadas marcharon sobre ciudades alemanas cerca del final de la guerra. Muchos de ellos se enterraron rápidamente, materiales sensibles. Aún así, es notable encontrar un tesoro intacto como este. Los investigadores revisaron el caso y descubrieron que durante la Segunda Guerra Mundial, la propiedad sirvió como sede local del bienestar popular nacionalista, conocido por gestionar jardines de infancia y operaciones de socorro. Según Ralph Plan, gerente del archivo de la ciudad de Hagen, los miembros del NSV probablemente escondieron los documentos y otros materiales en la pared, cuando las tropas aliadas marcharon sobre la ciudad en abril de 1945. Número 5. Número 4. El tractor alemán Berm. A continuación tenemos un vehículo multiusos alemán de medio bastidor. El tractor Berman cumplió una variedad de funciones de 1943 a 1945, diseñado tanto para uso general como para batalla. Las versiones blindadas estaban equipadas con un lanzacohetes de 10 cañones o armas antiaéreas, mientras que las versiones no blindadas se emplearon principalmente para transportar artillería y entregar suministros. Se fabricaron menos de 1.000 unidades antes de que terminara la guerra, a pesar de sus muchas aplicaciones. Pero la influencia del tractor Berm fue más allá del campo de batalla, cuando se produjo un modelo mejorado en la empresa Tata en Checoslovaquia después de la guerra. Debido a su rareza, este vehículo es una valiosa pieza de la historia y sirve como un monumento a la ingeniería alemana durante la guerra. Número 3. Monedas de plata perdidas. El descubrimiento de las monedas de plata desaparecidas el 6 de noviembre de 1942, un barco mercante alemán, destruyó el buque mercante británico, SS City of Cairo, donde se transportaban más de 100 toneladas de monedas de plata, valoradas en millones de dólares durante la guerra y durante décadas. La invaluable carga del barco se perdió cuando se hundió muy por debajo en el Atlántico Sur. La vista precisa del naufragio no estuvo clara durante años, pero el naufragio, que ya hacía más de 7.000 pies debajo de la superficie del océano, finalmente se encontró en 2013. Una empresa de recuperación en aguas profundas utilizó equipos de última generación para recuperar más de 44 millones de dólares en monedas de plata, además de recuperar un tesoro perdido.
Es difícil operación se considera uno de los descubrimientos submarinos más importantes jamás realizados. Número 2. Acorazado Bismarck de la Marina Alemana. El acorazado Bismarck de la Armada Alemana temprano, en la mañana del 19 de mayo de 1941. El acorazado alemán Bismarck, conocido como el acorazado más poderoso, jamás construido, se desvió en el mar Báltico al amparo de la oscuridad. El primer acorazado a gran escala de la Armada Alemana desde la Primera Guerra Mundial, este barco fuertemente blindado fue comparado con una fortaleza con una velocidad máxima de alrededor de 30 nudos a unas 35 millas por hora. El Bismarck era un poderoso buque de alta mar. Marcó el inicio de la CS Marine y fue uno de los dos primeros barcos puestos en servicio bajo el gobierno. Así, lamentablemente, después de un feroz combate de una hora el 27 de mayo, los acorazados británicos King George V y Rainey inmovilizaron el Bismarck, poco después de que fuera alcanzado por 3 torpedos del crucero Dorsa y destruido, matando a todos menos a 114 miembros de la tripulación de 220. El naufragio fue localizado en junio de 1989 por Robert Ballard y desde entonces ha sido examinado por varias otras expediciones. Número 1. El Zeppelin de Garf. El único portaaviones de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, el Graf Zeppelin fue un buque increíble que el mundo nunca pudo presenciar. Fue puesto en servicio en 1938 como un componente de la estrategia de Hitler para construir una poderosa armada. Su principal objetivo era proporcionar a la Armada Alemana el dominio de la aviación en el mar. Fue construido para transportar hasta 72 aviones, incluyendo los bombarderos en picado Junkers 87 y los cazas Schmidt Bf-10. Pero nunca hubo servicio activo para el Zeppelin. Su finalización durante la Segunda Guerra Mundial se vio obstaculizada por retrasos en la construcción, cambios de propiedades y escasez de aviones adecuados. Las fuerzas soviéticas capturaron el portaaviones inacabado en 1947, después del conflicto. La corta incompetencia, carrera del Graf Zeppelin llegó a su fin cuando se hundió en la costa de Polonia, después de ser utilizado como objetivo para las pruebas de bombas soviéticas. Un barco de reconocimiento polaco encontró los restos del Graf Zeppelin en julio del 2006